Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos ya en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a considerar en esta ocasión los primeros 5 versículos del capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y leemos, por tanto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, los primeros 5 versículos, donde Lucas, el historiador de la iglesia primitiva, nos dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y sí, ha resultado fascinante observar el ministerio del apóstol Pablo en la gran ciudad de Atenas. Vamos también a disfrutar de lo que ha sido el ministerio en otra de las grandes ciudades de la antigüedad, del siglo I, como es la ciudad de Corinto. Nuevamente aquí vamos a encontrar cómo Lucas, este historiador de la era cristiana primitiva que escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, dedica tiempo y atención a lo que es el ministerio del apóstol Pablo en una ciudad como Corinto, una de las grandes ciudades de Grecia, de lo que hoy conocemos nosotros como el país de Grecia. Una ciudad que era conocida por ser un gran cruce de caminos y, por tanto, intercambio de ideas, un centro comercial con una posición estratégica extraordinaria que le permitía tener acceso al mismo tiempo a 2 mares y que, por tanto, era realmente un centro extraordinario de intercambio de mercancías, de comercio, y con todo lo que implicaba también de todo tipo de personas que podrían estar allí encontrándose en ese momento en la ciudad de Corinto, con todo lo que significaba de lujo, de opulencia, pero también de inmoralidad. El apóstol Pablo nos describe un poco cómo debió ser el clima de aquella ciudad de Corinto en el momento en que se predicó el Evangelio allí por primera vez, cuando hace un catálogo en el capítulo 6 de Primera de Corintios acerca de los que formaban parte de la iglesia y cuál era el trasfondo de esas personas. Y al leer una lista como esta, pues somos conscientes de cómo Dios salva a cualquier persona. Es decir, no hay un obstáculo, nuestro pecado no es un obstáculo para que Dios nos pueda salvar. Es interesante leer, por tanto, en 1 Corintios, en el capítulo 6, cuando dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo hace un catálogo del tipo de personas que se encontraban en Corinto y cómo habían venido al conocimiento de la salvación. Ninguno de nosotros está demasiado lejos de Dios para no poder ser alcanzado por el Evangelio de Cristo Jesús. Y este es el ánimo que nos proporciona constantemente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier pecador, cualquiera de nosotros puede acercarse al Señor Jesucristo, da igual cuál sea nuestro trasfondo, da igual los pecados que hayamos cometido, encontramos que hay una abundancia de gracia y de perdón en la persona del Señor Jesucristo. Pero encontramos, por tanto, en esta descripción cómo era el tipo de sociedad
en Corinto en ese momento en que el apóstol Pablo estuvo allí anunciando el Evangelio. Y por supuesto tenemos que darnos cuenta de que la visita del apóstol Pablo a Corinto no es una visita como a otros lugares. Es muy interesante darnos cuenta cómo Lucas mismo es consciente de la importancia que tuvo esta visita a Corinto por el hecho simplemente, en primer lugar, de que dice en el versículo 11 que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es un tiempo considerable cuando pensamos lo que pasó, por ejemplo, Pablo en Filipos o en Tesalónica o incluso en Atenas. Vemos que no tiene punto de comparación. Realmente pasó muchísimo tiempo en la ciudad de Corinto y, por tanto, el corazón del apóstol Pablo tiene, si lo podemos decir así, un lugar especial por los corintios. Y esto se refleja también en la correspondencia del apóstol Pablo. Sabéis que el Nuevo Testamento contiene epístolas del apóstol Pablo y es muy interesante cómo contiene 2 cartas a la iglesia en Corinto. Resulta fascinante hacer este ejercicio y es leer este relato de cómo se plantó la iglesia en Corinto y al mismo tiempo mirar también las cartas que el apóstol escribió a la iglesia de Corinto. Y vemos la abundancia, ¿no?, que tiene esa correspondencia, esa riqueza, ¿no? Realmente, si os ponéis a leer esas cartas, pues son cartas muy amplias, muy extensas y, por tanto, podemos ver mucho del corazón del apóstol Pablo y ciertamente se puede decir de esta manera: si queremos conocer cómo era la personalidad del apóstol Pablo o cómo sentía el apóstol Pablo, pues vamos a la correspondencia corintia y nos damos cuenta de cómo había sido el ministerio evangelístico y pastoral del apóstol. Lo que aparece ahí con respecto a los corintios es también lo que debió ser su ministerio en todo el Imperio Romano. Y por tanto también desde el punto de vista de lo que significa este relato de Corinto, tenemos que tener en cuenta la personalidad del apóstol Pablo. Pero Lucas no solamente nos está indicando esa realidad de la importancia que tiene el ministerio de Pablo en Corinto por esa realidad del tiempo que pasó, sino también porque se formó una iglesia, como estamos diciendo aquí, muy numerosa. En el relato, y lo veremos si Dios quiere con detalle en otras ocasiones, se nos dice que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pablo en el versículo 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La iglesia de Corinto, por tanto, estaba formada por una multitud de personas. Aquí hubo un gran fruto en esta iglesia, en la formación de esta iglesia para la gloria de Dios. Y por tanto podemos verlo desde ese punto de vista y mirarlo realmente como esa misión del apóstol Pablo en Corinto, que le interesa a Lucas que podamos apreciar es la misión, el propósito que Dios tenía para con el apóstol Pablo en la gran ciudad cosmopolita de Corinto. Y esto es lo que vamos a examinar con detalle, en primer lugar, en esta ocasión. Me gustaría que nos diéramos cuenta de que hay una misión de Dios, hay un propósito de Dios de que se levante una iglesia cristiana en un lugar como Corinto, incluso en un lugar como Corinto. Muchas veces podemos tener esta visión reducida y decir, bueno, pues quizás en este lugar se pudiera levantar una iglesia cristiana, pero aquí no, esto es imposible, ¿no? Porque esta gente, hemos visto esa descripción, ¿no?, de cómo eran allí en Corinto. Este es imposible, ¿no?, que se levante una iglesia. Sin embargo, Dios tenía mucho pueblo en aquel lugar, en Corinto. No hay ningún lugar que esté lejos de la gracia de Dios. Me pregunto muchas veces si nosotros limitamos al Espíritu Santo cuando ponemos barreras mentales sobre la extensión del Evangelio, como si nosotros tuviéramos que determinar de antemano quién va o no a responder al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante cuando uno piensa, por ejemplo, en el ministerio del gran John Wesley, que fue el fundador del metodismo, en los tiempos del gran despertar evangélico, en lo que fue en el Reino Unido y también en las colonias en América, y cómo cuando se acerca a Newcastle,
y le dicen a Wesley, bueno, pues esta es una ciudad que está entregada a todo tipo de vicios y de pecados, ¿no? Es imposible que aquí tú puedas predicar el Evangelio. Entonces, la contestación de Wesley es una contestación que está en armonía con el testimonio aquí del apóstol Pablo en Corinto. Dice, precisamente, ese es un lugar que está preparado para recibir el Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, no debemos pensar en términos de que, bueno, pues como hay tanto pecado, pues es imposible que el Evangelio, al contrario, es donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y esa es la maravilla de este mensaje, de este Evangelio que nosotros anunciamos, que no depende del hombre, que no depende si estamos más o menos cerca de Dios, todos estamos lejos de Dios, pero Dios se acerca a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso el consuelo que tiene para nosotros observar la obra de Dios en Corinto. Humanamente podemos pensar, es imposible que se levante una iglesia en un lugar como Corinto. Y sin embargo, Cristo le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo en Corinto. Habla y no calles. Pero en primer lugar, como sabéis, miramos los textos, ¿no? De una manera expositiva. Tenemos que ver justamente lo que nos dice en los primeros versículos. Se nos dice que el apóstol Pablo dejó Atenas y se encaminó hasta Corinto. Y allí, curiosamente, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. En primer lugar, tenemos que observar los compañeros que Dios mismo le proporcionó a Pablo para ese ministerio en Corinto. Dice también en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y por tanto, Lucas llama nuestra atención sobre el hecho de que el ministerio en Corinto no fue el ministerio de una sola persona, sino que Pablo estuvo acompañado por un equipo que estuvo a su lado para la predicación del Evangelio. Es otro de esos contrastes tan brillantes que nos hace constantemente Lucas en sus libros, y encontramos que, a diferencia de lo que pasó en Atenas, aquí el apóstol Pablo sí que forma parte de un equipo evangelístico. Encontramos, y se nos presenta de una manera que resulta extraordinaria, porque se nos dice que halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Esto es la región que está justamente al sur del Mar Negro. Y dice que había venido de Italia con Priscila, su mujer. ¿Y por qué se encontraban, curiosamente, en Corinto? Por cuanto Claudio, es decir, el emperador romano Claudio, que era el emperador que estaba entonces en el trono de Roma, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto es interesante, ¿no? Porque necesitamos acudir también a la literatura contemporánea para informarnos acerca de por qué se produjo esa salida de personas como Aquila, que significa, por cierto, águila, y Prisca, es decir, Priscila, su mujer. ¿Por qué tuvieron que marcharse de Roma? En Roma había una gran colonia judía desde hacía mucho tiempo, pero es el historiador romano Suetonio el que nos dice que hubo un cierto conflicto, ¿no? Con respecto a un tal Crestus, ¿no? Que unos judíos estaban peleándose con otros acerca de este personaje que se llamaba Crestus, ¿no? Y que por causa de ese conflicto Claudio decidió expulsar a los judíos de la ciudad de Roma. Sabemos que esto es algo que fue temporal. Y ese Crestus, evidentemente, es una deformación de la palabra Cristo, ¿no? Es decir, que ya entonces en la sinagoga de la ciudad de Roma, aparentemente, se estaba produciendo un conflicto que vamos a observar y que estamos viendo constantemente aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre los judíos que rechazaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aquellos que sí lo aceptaban. Entre ellos se encontraba precisamente estos Aquila y Priscila. Incluso podemos llegar a especular y pensar si quizás no eran de los principales que habían instigado ese conflicto en aquella sinagoga en Roma. Un conflicto que vamos a ver reproducido inmediatamente también aquí en Corinto y que vamos a encontrar al final del libro de los Hechos de los Apóstoles nuevamente en Roma, ¿no? Cómo se produce ese conflicto dentro de la sinagoga misma de los judíos con respecto a la identidad
del Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Es Jesús el Mesías o no lo es? Y por tanto, el hecho de que Lucas nos comente esto es muy interesante, por el hecho de que vemos lo que llamamos la providencia de Dios en traer instrumentos que al lado del apóstol Pablo pudieran predicar en Corinto. ¿Os habéis dado cuenta que Pablo no conocía a estas personas? No tenía ninguna relación con ellas, no sabía quiénes eran. Y de repente, por una decisión de un emperador romano, Pablo encuentra unos ayudantes eficaces para poder predicar el Evangelio en un lugar tan cosmopolita, tan difícil como es la ciudad de Corinto. ¿No es algo tremendo lo que es la providencia de Dios? Eso es lo que quiere Lucas que observemos. Cómo los detalles aparentemente insignificantes de la extensión, de la predicación del Evangelio, están en las manos de Dios. Podemos pensar, bueno, ¿esto qué importancia tiene, lo que me ha pasado en mi vida, ¿no? Y sin embargo, eso está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Es Dios el que dirige nuestra existencia en los detalles más pequeños de la misma. Y por eso podemos confiar constantemente en Él. Y en este caso estamos diciendo para que Pablo tuviera un apoyo para un ministerio como el que realizó en la ciudad de Corinto. Y sabemos también, y van a aparecer nuevamente también posteriormente en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, cuán valiosos fueron Aquila y Priscila, que después vamos a ver que es curioso que diga Priscila y Aquila, ¿no? Cambia el orden de los nombres, ¿no? Eso es un detalle que luego lo veremos con cuidado más en el futuro, ¿no? Cuando veamos otros pasajes del libro de los Hechos, ¿no? Cuán importantes fueron, ¿no? Priscila y Aquila para la predicación del Evangelio, para ayudar al apóstol Pablo. Pero como os decía, no son los únicos que le ayudan. Dice también el versículo 5 que parte del equipo que había estado con él en Tesalónica llegaron también en ese momento a Corinto. Son Silas y Timoteo. Os recuerdo acerca de Silas, que ha aparecido en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí se nos está hablando que Silas era un varón principal de la iglesia de Jerusalén. Este hombre también fue uno de los encargados en llevar esa decisión del Concilio de Jerusalén a todas las iglesias que el apóstol Pablo había levantado en su primer viaje misionero. Y también se nos dice en el versículo 32 del capítulo 15, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Era un predicador maduro, experimentado, este Silas, y por tanto vemos como ese equipo del apóstol Pablo se engrosa también con alguien tan experimentado en el ministerio como era la persona de Silas. Y este Silas decidió no volver a la iglesia de Jerusalén, sino quedarse con el apóstol Pablo, como dice en el versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y después Timoteo ha sido presentado en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente judía, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. En este caso es muy interesante, ¿no? Pablo, como se suele decir, le echó el ojo, ¿no? a Timoteo, y desde el primer momento vio que esta es una persona ideal, ¿no? Para que le pudiera acompañar. Tenía ese ojo para ver los dones y las capacidades que Dios podía poner en las personas, y los reclutó para que le acompañara. Y sabemos el gran fruto que dio ese ministerio. Nuevamente hay dos epístolas que Pablo escribió a este Timoteo, primera y segunda de Timoteo, que son fascinantes con respecto a lo que implica el ministerio cristiano. Pues bien, como veis, el equipo es un equipo extraordinario, está formado por personas de gran experiencia, dilatada experiencia, como es Silas, pero también jóvenes, como es el caso de Timoteo, y otros que han sido colocados por la providencia de Dios, como son Aquila y Priscila. Y por tanto vemos que en la extensión del Evangelio Dios usa hombres y mujeres como nosotros. Ese es el propósito de Dios. Dios podría haber enviado el Evangelio por medio de ángeles
Ciertamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado por ángeles, pero la predicación del Evangelio la llevan a cabo hombres y mujeres como nosotros, y tenemos que ver cómo Dios está empleando esos instrumentos humanos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir por obreros para su mies. Cuando pensamos en las misiones, tenemos que pensar en obreros para la mies. Podemos pensar en lo que dice el Señor Jesucristo cuando sus discípulos fueron llamados anteriormente. Ha dicho en Mateo capítulo 9, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos por obreros, oramos por personas que puedan ser mandadas, enviadas a la predicación del Evangelio. Oramos para que tengamos sabiduría para, como el apóstol Pablo, poder tener esa manera de seleccionar y de buscar personas que puedan llevar a cabo este ministerio. Vemos, ¿no?, el potencial en otras personas que hay a nuestro lado como iglesia para que estas personas puedan ayudar en la causa de Dios. Eso es lo que tenemos que pedir también, porque hay siempre una gran necesidad, como dice el Señor Jesucristo, de obreros. Pero confiamos, como hemos visto aquí en estos versículos, que Dios es el que está detrás de su propia obra, de la extensión del Evangelio, y es el que levanta estos equipos, como lo ha hecho en toda la historia de la Iglesia. Pero, en segundo lugar, el pasaje llama también nuestra atención sobre los recursos que tuvieron principalmente el apóstol Pablo, pero también todo su equipo para la extensión de ese evangelio. Seguimos nuevamente lo que el texto nos está diciendo, porque nos sujetamos al mismo Espíritu Santo al hacerlo, ¿no?, y seguir la exposición versículo por versículo. Dice que el apóstol fue a ellos, a estos Aquila y Priscila, y dice el versículo 3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y después se nos dice que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo estaba entonces entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí está mencionándonos algo que era una costumbre hasta el día de hoy de los judíos. Todos los judíos desde niños tenían un oficio manual, aprendían un oficio manual. En el caso del apóstol Pablo era un hacedor de tiendas. Parece ser que la ciudad de Tarso, de la que él procedía, pues era famosa por este comercio de tiendas. Podemos pensar en un lugar como Corinto, esta encrucijada de caminos, este emporio comercial con dos puertos de mar, en un lugar ideal, ¿no?, para poder fabricar estas tiendas. Y nuevamente es curioso, ¿no?, como se nos dice aquí, que también estos Aquila y Priscila llevaban ese negocio, ¿no?, ese negocio de hacer estas tiendas. Y por tanto vemos como hay algo legítimo, ¿no?, en ese negocio o en ese comercio que podemos llevar a cabo también cada uno de nosotros según el llamamiento de Dios. Y si uno está predicando el Evangelio y no tiene otros recursos, pues entonces esta es la manera de poder continuar con esa predicación del Evangelio. Es decir, que uno se apoya a sí mismo por medio de su trabajo secular para poder en esos tiempos libres que le pudieran quedar, pues dedicarse a la predicación del Evangelio. Esto es lo que hace el apóstol Pablo en primer lugar, y es algo que ha aparecido también en la historia de la Iglesia constantemente, ¿no?, como el hecho de que nosotros podamos hacerlo no implica nada con respecto a los recursos que podamos tener. Si no hay recursos que puedan venir de otro lugar, uno mismo busca esos recursos para ese anuncio del Evangelio. Y esto es lo que el apóstol está constantemente viendo en su propio ministerio, esa posibilidad de poder apoyarse a sí mismo en esa obra. Pero es interesante notar que
en esa correspondencia corintia de la que yo os hablaba antes, se nos dice un detalle que es curioso, que no lo sabríamos sencillamente por lo que dice aquí simplemente Lucas en este relato, que es más sucinto, el de los Hechos de los Apóstoles, sino que también nos lo dice en esa epístola que escribe a los corintios. Y allí encontramos como el apóstol nos está hablando de que estos que vinieron, Silas y Timoteo, trajeron ofrendas de la iglesia de Filipos para que el apóstol Pablo pudiera dedicarse completamente a la predicación del Evangelio. Esto se lo menciona a los corintios y le dice a los corintios, bueno, yo no vine a ser una carga para vosotros, sino que hubo otras iglesias que estuvieron dispuestos a ayudarme para que yo pudiera os predicar al Evangelio a vosotros de una manera gratuita, pero fueron otros los que pagaron para que yo me pudiera dedicar completamente a esa obra. Y esto lo agradece el apóstol Pablo constantemente, ¿no? El pasaje quizás más conocido, como os digo, es justamente el que se menciona en Filipenses y en el capítulo 4, cuando lo dice con toda claridad, dice en el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y como os estoy diciendo, no solamente a Tesalónica, sino también a Corinto. También en Corinto recibió. Y esto, como os estoy diciendo, lo dice en esta correspondencia corintia, en el 2 de Corintios capítulo 11, versículo 9. Y leemos el versículo 8, cuando dice, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde. Decía, a vosotros no os ha costado nada, está diciendo. Os he predicado de balde. Pero eso no quiere decir que no haya habido otros que hayan pagado por ese privilegio que vosotros tenéis. He despojado a otras iglesias recibiendo salario de ellas para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces vemos como el apóstol estaba dispuesto a adoptar un ministerio que estaba abierto, ¿no?, a todo tipo de apoyos, ¿no?, que lo podía obtener por sí mismo muy bien, que podía recibir apoyo de otros para poder dedicarse por entero a la predicación del Evangelio, mucho mejor, porque el apóstol dedicaba todas sus fuerzas, todas sus energías para el anuncio de ese mismo Evangelio. Y esto es exactamente lo que vemos hasta en nuestros días, ¿no? A la obra aquí, cuando pensamos en la obra en tantos lugares de España o de La Mancha, ¿no? ¿Cómo ha sido posible? Ha sido posible precisamente por lo que está diciendo aquí el apóstol. Hubo iglesias en otros lugares que estuvieron dispuestos a dar para que otros misioneros pudieran venir aquí y que fuera posible que se dedicaran completamente al anuncio del Evangelio para que tú y yo ahora pudiéramos creer en este Evangelio y pudiéramos recibir esta palabra de Dios. No tenemos que dar gracias a Dios por aquellos que han apoyado tan generosamente su causa en tantos lugares. Y esto es algo que está aconteciendo constantemente por toda la tierra. Observamos, por tanto, que la manera en que nosotros nos conducimos ahora, hasta el día de hoy, es la manera bíblica, porque esto es lo que aquí se encuentra que aconteció en la fundación, en este caso, de la Iglesia de Corinto. Y es que tenemos que notar que nunca Dios va a permitir que su propósito quede frustrado por falta de recursos. Dios es el que va a proveer esos recursos. Dios es el que lo va a hacer de múltiples maneras para que se pueda anunciar ese evangelio hasta lo último de la tierra. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en todo momento y ocasión. Vemos, ¿no?, como estas iglesias, aunque eran iglesias recién fundadas, el caso de la iglesia de Filipos, por eso tiene ese lugar tan especial en el corazón del apóstol Pablo, una iglesia tan joven,
una iglesia recién fundada y, sin embargo, con ese celo y esa motivación de dar generosamente para la obra de Dios, de gastar y de gastarse a sí mismos para que el apóstol pudiera predicar en Corinto. ¿No es ese un reto para todos y cada uno de nosotros? Si amamos la obra de las misiones, si amamos la causa de Cristo Jesús, entonces tenemos que ser generosos también para la obra de Dios, porque eso redunda en la extensión del Evangelio en aquellos lugares y aquellas personas, entre aquellas personas que no han oído el nombre del Señor Jesucristo. Podemos estar seguros de que no hay mejor manera de emplear nuestros bienes que en la extensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí también el texto. Pero en tercer lugar, como es también característico de Lucas, él llama nuestra atención finalmente sobre el mensaje en Corinto. Las personas en Corinto, hemos visto los recursos en Corinto, finalmente el mensaje en Corinto. ¿Qué mensaje es el que el apóstol Pablo llevó a una ciudad como esta de Corinto? ¿Qué es lo que realizó allí? Dice en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Lo primero que quisiera que notarais es lo que el apóstol realmente realizó allí, sobre la manera en que habló de Cristo Jesús, porque no dice simplemente que testificó a los judíos que Jesús era el Cristo, ahora veremos lo que eso significa, sino nos dice cómo lo hizo. Dice por medio de la predicación de la palabra. Por medio de la predicación de la palabra. Es decir, ¿cómo se extiende el reino de Dios? Se extiende por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio del anuncio de la palabra de Dios. Es decir, lo que básicamente es la obra de las misiones es poner en contacto a las personas con la palabra de Dios. Es darnos cuenta de que la palabra de Dios tiene que ser conocida por las personas. Pensad en Corinto, este lugar pagano, este lugar que contaba con una gran sinagoga, pero la inmensa mayoría de los habitantes eran simplemente paganos. ¿Qué se podía hacer por ellos? Era ponerlos en contacto directo con la Biblia, con la palabra de Dios. Ese es el método divino. El método divino es empaparnos de la Escritura, de la palabra de Dios, la predicación de la palabra. Esto es lo que se hizo entonces en Corinto y eso es lo que tenemos que seguir haciendo también hoy en día. Esto es lo que el apóstol Pablo constantemente está diciendo que se debe hacer, ¿no? Escribiendo la epístola a los romanos. La epístola a los romanos, por cierto, ¿alguno se acuerda de dónde se escribió la epístola a los romanos? Se escribió desde Corinto, ¿vale? Eso es un detalle que lo podéis recordar siempre. Cuando Pablo estaba, estos son detalles fantásticos para darnos cuenta de lo que es el Nuevo Testamento. Pablo está predicando en Corinto y desde Corinto es donde escribe a los romanos. ¿Dónde está escribiendo? Está en Corinto. ¿Y qué dice allí? Bueno, pues está reflexionando sobre lo que es su propio ministerio, el ministerio que quiere finalmente llevar a cabo en España. Ya sabéis que la epístola a los romanos realmente tiene un objetivo, ¿no? Y es recabar apoyo, nuevamente apoyo económico, de parte de la Iglesia de Roma, para que el apóstol pudiera predicar en España. Es tremendo, ¿verdad? Todas estas conexiones que vemos en el Nuevo Testamento cuando lo estudiamos con detalle. ¿Y qué dice el apóstol allí? Dice en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír que hay que oír es la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? Mucha gente dice, es que yo no tengo fe. Pero es que la fe viene de estar en la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de escuchar el anuncio y la proclamación del Evangelio. Cuando
te quejes de que te falta fe, estudia la Escritura, estudia la palabra de Dios, empápate con la palabra de Dios. ¿No es eso una de las razones por las que os decimos constantemente que tenemos que ser asiduos de las predicaciones y de los estudios bíblicos y que hay que leer la Biblia, hay que leer libros cristianos buenos? ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a encontrar la fortaleza de la fe, el crecimiento en amor y en esperanza. Si queremos realmente que nuestra fe aparezca, tenemos que estudiar y mirar la palabra de Dios. ¿No es ese el testimonio de tantos y tantos, ¿no?, que han venido a la fe en el Señor Jesucristo? Muchas veces pensamos que la gente tiene objeciones intelectuales insalvables, ¿no?, para no creer, ¿no? Pero muchas veces, como nos recuerda el mismo C.S. Lewis, el problema es que sencillamente la gente no ha leído la Biblia. Nunca ha leído la Biblia y no ha sido expuesta a las riquezas de la palabra de Dios y a la manera en que el Espíritu Santo usa su propia palabra para hacernos bien, para convencernos de nuestro pecado y de la gloria de nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Por tanto, la obra que se nos encomienda a nosotros es la de llevar la palabra de Dios. ¿Qué puedes hacer por aquellos que están a tu lado? Anímales a leer la Biblia, a estudiar la Escritura, háblales de la Biblia, que cuando hables con ellos se pueda decir de ti, como se decía de Spurgeon, ¿no? Y él lo decía de Bunyan, ¿no?, de Juan Bunyan, otra vez estamos mencionándole en este día, ¿no? Tiene una sangre biblina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que tú lees cualquier cosa de Spurgeon o de Bunyan y es que está empapado de la Biblia. Es que la Biblia le sale por todos los poros. Eso es lo que hay que buscar. Que realmente sea como una segunda naturaleza la palabra de Dios. Que realmente podamos vivir la palabra de Dios porque estamos saturados de la Escritura, de la palabra de Dios. Es así como se lleva a cabo la obra de las misiones. Fue entonces y es también ahora de esa misma manera. Pero ¿qué es exactamente aquello que de entre toda la Escritura tenemos que señalar como fundamental? Lucas nuevamente no nos deja que nos equivoquemos porque lo dice de una manera muy clara y sencilla, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La Biblia es un libro muy amplio. La Biblia es un libro muy extenso. Podemos pasar toda la vida leyéndola y siempre descubriremos nuevas cosas. Me acuerdo de Spurgeon, nuevamente, Spurgeon, ¿no? Que decía, he leído la Biblia 100 veces. Bueno, 100 veces. Es tremendo pensar en eso. ¿Quién se ha leído la Biblia 100 veces? Y dice, la última vez que me la leí fue la que más me gustó. Pero es un libro tan rico y tan maravilloso, pero a lo que vamos es que tiene un mensaje central. Y ese es con el que tú te tienes que quedar. El mensaje es que Jesús era el Cristo. Eso es lo más importante que tú tienes que saber. Que Jesús es el Cristo. Que hay un solo Señor y Salvador para nuestras vidas, que es Jesús el Cristo. Aquí hay dos cosas. Una cosa que los judíos, porque notad que esto se empieza a decir en primer lugar en la sinagoga, ¿no? Después veremos que habla en otros lugares, ¿no? Pero en principio habla de la sinagoga. Hay una cosa aquí que los judíos esperaban y hay otra cosa aquí que es inesperada, ¿vale? El Evangelio tiene esto, ¿no? Cosas esperadas y cosas inesperadas. ¿Qué es lo que esperaban los judíos? Dice aquí que anunció a Cristo. Cristo es una palabra griega que traduce la palabra hebrea para el Mesías. El Antiguo Testamento es realmente la esperanza de la venida de un Mesías. El Antiguo Testamento se reduce a eso. Es el pueblo esperando que venga su Mesías. Entonces los judíos estaban acostumbrados a escuchar esto. Sí, el Mesías. Entonces cuando Pablo llega allí y cuando Pablo anuncia al Mesías, escuchadme, varones judíos, como si dijera, ¿no? Realmente que sepáis que el Mesías viene. Bueno, pues claro que están contentos de escuchar eso en primer lugar, porque esa es la esperanza de Israel, ¿no? Estamos esperando, ¿no? Las tribus, lo va a decir Pablo después, lo va a desarrollar eso mucho después, ¿no?
veréis por qué lo estoy diciendo ahora, ¿no? Porque él lo dice de esa manera, ¿no? Dice, estoy predicando realmente lo que los judíos siempre hemos querido, ¿no? El Mesías, estamos de día y de noche esperando que venga el Mesías, ¿no? Entonces esto es normal, es una esperanza. Es algo que se espera que se diga, pero hay algo inesperado. El Mesías es Jesús. Entonces podemos imaginar aún hoy la cara de sorpresa de aquellos judíos. ¿Cómo? Jesús, ese criminal que fue ejecutado por Pilato, ese es el Mesías. Eso es lo inesperado del mensaje cristiano, que nada más y nada menos que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Y eso es lo inesperado del mensaje cristiano. El cristianismo siempre tiene una sorpresa extraordinaria. Donde menos se podía esperar, ahí es donde está Dios con nosotros. Y nuevamente estoy invitando de alguna manera a que leáis a partir de este momento esas epístolas, ¿no?, a los Corintios. Nuevamente Pablo llama nuestra atención sobre ese tema en los versículos que hemos leído, porque dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropezadero. Esto es un tropezadero, es decir, esto es realmente algo que no podemos aguantarlo, porque ¿cómo va a ser nuestro Mesías, el auténtico Mesías, si ha sido crucificado? Nosotros esperamos una especie de David, un capitán, un general que barra a los romanos de nuestra tierra. Pero resulta que tú estás diciéndonos que un hombre que fue tenido como un criminal y que mereció la peor de las muertes, la muerte de la cruz, es el Mesías. Y Pablo dice, este es el mensaje que yo os estoy anunciando, que Jesús de Nazaret es el Mesías. ¿Qué Mesías es este? Es el Mesías que ha sido crucificado, donde está, como dice el apóstol también en este pasaje, el poder y la sabiduría de Dios. El poder para salvarnos pasa exclusivamente por la cruz. Solo podemos ser salvos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí está también la sabiduría de Dios. Aquello que el mundo no puede planear por sí mismo, no puede imaginar. Sin embargo, Dios lo hizo en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la sabiduría de Dios. Y en Cristo Jesús, por tanto, se anuncia a todos y cada uno de nosotros el perdón de los pecados y la vida eterna. La predicación de Cristo crucificado. No lo dice aquí Pablo, es interesante. Vuelvo a llamar vuestra atención sobre ello, porque les está diciendo, cuando estuve allí en Corinto, estamos leyendo en Hechos, le dice, cuando estuve allí en Corinto, ¿qué hice? ¿Qué prediqué? Cristo crucificado. Ese fue mi mensaje. Cuando estuve entre vosotros, lo hice con debilidad, con mucho temor y temblor. ¿Pero qué anuncié? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque esta es la única manera en la que tú y yo podemos reconciliarnos con Dios. Porque como pecadores estamos perdidos, pero en la cruz encontramos la salvación que Dios nos ofrece por la fe en Él. Ese es el mensaje, pero también sabemos, 1 Corintios capítulo 15, que Pablo anunció la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Qué interesante tener las epístolas a los Corintios, porque vemos lo que Pablo predicó, con todo lujo de detalles, que anunció también que ese Jesús que fue crucificado fue sepultado igualmente, pero resucitó al tercer día conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento había dicho que el Mesías podría ser identificado sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque vencería a la muerte. Y ese fue Jesús de Nazaret. ¿Crees tú en Cristo Jesús? ¿Crees tú que Él fue crucificado por un pecador como tú? ¿Crees que está vivo de entre los muertos? ¿Está tu esperanza puesta en el mensaje de la Biblia de que solo Cristo nos puede salvar? Ese es el mensaje de Pablo en Corinto. Ese es también nuestro mensaje
hoy. Ese es el mensaje de la misión en Corinto. Ese es el mensaje de la misión cristiana en el siglo XXI. Anunciamos todo el consejo de Dios, toda la riqueza de la palabra suya, que nos dice que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Quiera Él, por tanto, que nosotros podamos seguir adelante anunciando este Evangelio, que solo el Señor Jesucristo puede reconciliarnos. Nosotros somos pecadores, nosotros estamos perdidos, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero en el Mesías prometido, Jesús de Nazaret, se nos ofrece a todos, cualesquiera que sean nuestros trasfondos y nuestros pecados, ese mismo perdón y esa misma aceptación. Por tanto, quien quiera que seas, acude a Cristo Jesús, confiesa tus pecados, cree en Él y tú también serás salvo. Quiera Él que así sea en medio nuestro para su gloria. Amén.